Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy día les voy a enseñar a dibujar un paisaje súper simple. Vamos a utilizar entonces lápices carboncillo y vamos a comenzar rápidamente a dibujar una casita. No vamos a utilizar ningún punto de fuga ni nada por el estilo, vamos a hacerlo rápidamente de esta forma. Dibujamos unos rectángulos abajo y arriba unos triángulos, que obviamente no son perfectos por la perspectiva, pero aún así no quiero que se demore mucho en hacer el boceto. Este es un boceto súper rápido, así que no nos vamos a complicar de más. Dibujé estas líneas verticales que van a representar los troncos de los árboles que vamos a dibujar más adelante en el dibujo. También agregué unas montañas al fondo, unos cerros que le van a dar también más profundidad de campo al mismo paisaje y se va a ver más denso, se va a ver más interesante. Voy agregando aquí estas líneas bien alocadas con el mismo lápiz, es un lápiz carboncillo Faber-Castell de nivel de dureza medio, es un lápiz Charcoal Medium, así se llama, para que ustedes lo ubiquen. Y nos va a servir muchísimo. Vamos a utilizar prácticamente este lápiz solamente para el dibujo. Entonces ya vamos agregando algún tipo de detalle en los pinos. Van a ser pinos o árboles con esta forma bien cónica. Básicamente utilicé una imagen solo para la forma base del dibujo, pero para el resto yo simplemente fui agregando lo que se me dio la gana. Entonces ahora ya utilizando un pincel, este es un pincel perfecto para poder difuminar, es un pincel de pelo de caballo súper suave que es ideal para trabajos con el pastel, con el carboncillo, con el carbón de sauce y elementos así. Es un pincel fantástico, es un poquito caro, eso sí, pero nos va a servir muchísimo. Es de alguna forma muy suave, pero también si lo sabemos tomar más rígidamente, nos da un trazo bien marcado también, o sea, todo depende de la presión y de la técnica que nosotros empleemos también al tomar. Voy difuminando todo lo que ya agregué, difuminé un poquito de las montañas y también algo de la vegetación de los árboles, lo fui, tal como se puede ver, de hecho en este caso lo fui agregando así, bien rápido, y se logra que el carboncillo se integre mejor al papel. De alguna forma cuando nosotros agregamos el carboncillo simplemente es como que lo dejamos caer encima del papel, pero para que se integre bien hay que añadir un elemento que lo pegue casi, que haga más fuerza, digamos, sobre estos elementos y se mezclen casi. Y ahí obviamente nos sirve el algodón, el papel higiénico, el pincel, el esfumino también. Hay muchos elementos que nos pueden ser de muchísima utilidad también. No solo el pincel, pero en este caso yo voy a usar el pincel porque encuentro que es como bien dinámico. Agregué unos arbustos, ramitas, algo de vegetación, de pasto, por acá más cerca en el primer plano. Y como la ley de la profundidad que siempre nos dice que los elementos más cercanos al primer plano tienen que ser más oscuros, los elementos más alejados del primer plano tienen que ser más difusos y más tenues, por lo tanto no resaltan tanto, ¿sí? Esto también vamos a poner especial énfasis más al finalizar el dibujo. Por acá voy agregando una puerta justo en el medio aquí de la zona frontal de esta cabaña, porque bueno, es una casa, pero es una cabaña básicamente, una casita de campo muy chiquitita. Y ahora también con el mismo pincel, con bastante cuidado, vamos difuminando, desplazando el carboncillo que dibujamos al crear la estructura de la casa, lo vamos difuminando y ahí nos queda... digamos toda la madera, lo que podrían ser ese tipo de materiales, nos queda bien cubierto. Hay que saber hacerlo también con cuidado para que no se mezcle la casa con el fondo o con los árboles, ¿sí? Tiene que diferenciarse, o sea, está bien que el dibujo tenga como tonos bien parecidos, pero aún así la casa tiene que resaltar muchísimo, no hay que quitarle ese protagonismo que tiene, que es clave. Ahora agregué un poquito de carboncillo en uno de estos pedacitos de cinta masking tape que yo utilizo para pegar el papel al escritorio. Ahí utilicé el lápiz carboncillo, entonces lo fui aplastando de a poquito y fue quedando ahí el carboncillo sobre esta cinta masking tape, que obviamente no va a ensuciar el dibujo. Entonces ahí voy untando como si estuviésemos casi comiendo, casi como si fuese una salsa. Vamos untando ahí el pincel y vamos desplazando todo este carboncillo encima del papel en la zona que nosotros queramos. En este caso voy haciéndolo en las nubes, que queda bastante bonito, queda muy bien. Así que de a poquito ya vamos logrando esta atmósfera, esta textura que nosotros queremos darle al dibujo. Obviamente si no quieren agregarle nubes, no lo hagan, no es un requisito en ningún caso, yo simplemente quise hacerlo porque encontré que quedaba bastante bien. Ahora también podemos agregarle de este mismo carboncillo una y otra vez a las montañas, por ejemplo. Como ven, voy untando súper rapidito, se ve el pincel ahí en la masking tape llena de carboncillo y lo voy desplazando.
Así que queda bastante bien. Estos pinceles son fantásticos. Ese no es el único, tengo un pincel más grande, no recuerdo el número, la graduación. Por ahí más adelante, si quieren, hacemos un review de para qué servirían estos pinceles más específicamente, pero son excelentes, o sea, son alucinantes tanto para el grafito, también se me olvidó mencionar, no solo el pastel ni el carboncillo, sino que también para el grafito sirven muchísimo. Obviamente lápices de colores ya no, en ningún caso. Entonces vamos oscureciendo. Aquí, por ejemplo, en el primer plano hay partes que se ven bastante altas en cuanto a tonos, se ven como bien gris o casi blanco. Puede ser debido a que quizás este paisaje puede ser un paisaje con nieve. Eso es algo que nosotros podemos decidir y queda súper bien porque se logra un contraste interesante entre el blanco y el negro. Si es un paisaje de un día nublado, por ejemplo, y no hay nieve, va a ser bastante más plano el dibujo, que no quiere decir que va a ser más malo en ningún caso, simplemente que va a ser diferente. Eso es algo que ustedes tienen que decidir como creadores del dibujo. Como les comenté al principio del video, me basé solamente en una etapa inicial, en una imagen que encontré ahí por internet, que por lo demás no la hice exactamente igual, y ya en el resto yo fui agregando lo que quise. Eso es lo bonito de los paisajes, que pueden dibujar exactamente lo que quieran, o sea, si te da gana y si te da la gana de dibujar ahí un ave, por ejemplo, unas vacas, unas cabras, un molino, lo que sea, tú puedes hacerlo y se va a ver, en general se va a ver bien, porque el paisaje es como bien simple en ese apartado. Obviamente la técnica del paisaje artístico tiene sus puntos bien complejos también, pero es algo que todos pueden dibujar. Y por eso que me gusta tanto hacer paisajes así como bien simples. Y especialmente este, que es un paisaje para principiantes en el carboncillo. El carboncillo es una técnica que igual cuesta al principio, entonces es como dedicado a esas personas. Por acá abajo de la casa agregué bastante carboncillo y después lo difuminé, pero tampoco lo desplacé mucho en el papel. Lo difuminé para que se viese bien oscuro. ¿Sí? Si hubiese movido más el pincel hacia los otros extremos, se habría difuminado más. Si no lo hice es porque quiero que esa sombra, la sombra que está en la zona inferior de la casa, quede ahí bien estática, bien proyectada abajo, para que sea una sombra fuerte. Y obviamente es la sombra que produce la misma casa en el terreno, la cual se encuentra ubicada. Esto mismo también lo podemos ver en los árboles o en los arbustos, que son sombras bien rígidas, ¿sí? Me quería como referir especialmente a eso. Ahora voy añadiendo un poquito de elementos, estos típicas ramitas ahí en medio de la nieve, del paisaje, y así. Ahora utilicé un lápiz carboncillo. Este es un lápiz carboncillo de la marca Prismacolor, que no es un carboncillo muy parecido a los Faber-Castell en ningún caso, es un carboncillo bastante más duro, tiene más aglutinante, pero aún así sirve para algunos detalles. Entonces, ¿qué es lo que hice? Trabajé un poquito la textura de la casa, le di ese toque como de cabaña, ¿ya? Le di como ese aspecto bien rural y quedó bastante bonito. Entonces son cosas que uno puede hacer, si es que tienes obviamente los materiales. Ahora ya voy dándole un toque más aquí, voy ablandando un poco el borde de las montañas, no quiero que sea tan preciso, sino que sea más difuso, porque son montañas que están muy alejadas, tienen que verse así el fondo. Básicamente el contorno, obviamente, de las montañas no tiene que ser tan definido. Elementos cercanos, elementos oscuros y detallados, elementos lejanos, elementos difusos y tenues. Esa es la ley de la profundidad, que siempre obviamente se aplica. Algunos detalles por acá y finalmente así tenemos este paisaje, que fue un ejercicio bastante sencillo, totalmente recomendado para niños, para principiantes que comienzan con esta técnica del carboncillo, que al principio es una técnica súper difícil. El carboncillo, cuando no conoces nada acerca de esta técnica, se te puede hacer imposible de trabajar. Como siempre, recuerden que en la descripción de este video estarán los enlaces a mis diferentes redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, y también estarán los enlaces a mis diferentes cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy, totalmente recomendados para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, que estén muy bien, chao chao.